El Kunsthalle de Alemania celebra la vanguardia Cobra. El Museo Arocena de Coahuila exhibe 3 grandes colecciones novohispanas. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. Laura Barrera, como siempre, un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lenguas de señas mexicana. Y vamos a arrancar con algo que ya habíamos anticipado el día de ayer. Sí, efectivamente, en el Coloso de Mármol se reconoce a los grandes exponentes de la creación mexicana. Anoche se llevó a cabo la primera de las 3 ceremonias solemnes que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está realizando en estos días para reconocer a las y los creadores mexicanos galardonados con la Medalla Bellas Artes en sus ediciones 2020, 2021 y 2022, toda vez que las entregas respectivas a los 2 años anteriores se pospusieron debido a la pandemia. Estamos aquí para abrazarnos en un tiempo distinto, para reconocernos y para poder reconocer no solo que estamos aquí, sino sobre todo a quienes nos han ayudado a nutrir ese espacio desde la literatura, desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde la ópera, desde aquello que permitió que este tiempo aciago lo pudiésemos transitar. La ceremonia de entrega de la máxima distinción que otorga el IMBAL, celebrada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, comenzó con un sentido tributo al destacado escenógrafo Alejandro Luna. Creo que en este momento, al reconocer la creación viva y contemporánea de las artes escénicas, le debemos este tributo. Les pido, por favor, un aplauso de 1 minuto. Durante la velada, fueron entregados los galardones correspondientes a los campos artísticos de literatura, teatro, danza, música y ópera. Los primeros en ser reconocidos fueron los maestros Sergio Mondragón, Ignacio Solares y Marco Antonio Campos, por sus notables contribuciones en el ámbito de las letras. El poeta Sandro Cohen, fallecido durante la emergencia sanitaria, fue honrado de manera póstuma. Uno de sus alumnos, el poeta Manuel Becerra, le dedicó unas palabras. Dispuso de la pasión y de las herramientas que el tiempo le dio para construir un legado portentoso, legado que aún trasciende. La actriz Luisa Huertas, las dramaturgas Berta Iriart y Jimena Escalante, así como el creador escénico Claudio Valdés Curi, recibieron las preseas correspondientes a teatro. En la categoría de danza, fueron honrados María Antonieta Gutiérrez Casas La Morris, Manuel Irán y Jorge Domínguez Cerdá, quien al no poder asistir a la ceremonia, estuvo representado por la coreógrafa Lidia Romero. No vislumbro todavía a dónde lleva todo esto, ni cuánto falta para que se acabe el camino, así que habrá que seguir y seguir y seguir, como dijo don Juan Matus, recorriendo los caminos que tengan corazón. La noche concluyó con la entrega de reconocimientos en el campo de la música y la ópera. Los galardonados fueron la soprano Alicia Torres Garza, la compositora Ana Lara y el percusionista Ricardo Gallardo, fundador y director artístico del ensamble Tambuco, quien cerró con broche de oro la ceremonia, interpretando una nueva pieza compuesta por la propia Ana Lara. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y dejamos las artes escénicas, pero no las medallas Bellas Artes, porque hoy continuaron la entrega de premios. Sí, vamos a conocer quiénes fueron los galardonados en los rubros de artes a la creación artística en arquitectura, patrimonio y artes visuales. La mañana de este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la Medalla Bellas Artes a la creación artística en los campos de la arquitectura, el patrimonio y las artes visuales. Los primeros en recibir la máxima presea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fueron los arquitectos Alberto González Pozo, quien ha orientado su trabajo a la conservación y restauración del patrimonio, y Oscar Hagerman, quien no pudo asistir a la premiación. Su hijo, el cinefotógrafo Lorenzo Hagerman, dirigió unas palabras de gratitud a nombre de su padre. No hacemos proyectos para lucirnos nosotros, sino que tenemos que hacer arquitectura para los demás.
muchísimas gracias por el premio y muchísimas gracias por estar acá. Es todo un honor. La medalla Bellas Artes en el rubro de patrimonio le fue otorgada a la arquitecta Valeria Prieto López, quien ha destacado por su incansable labor en la conservación y rehabilitación del patrimonio edificado. Su hija, Berenice, fue la encargada de recoger la distinción, pues hace tiempo que la galardonada padece Alzheimer. El reconocimiento correspondiente al año 2022 fue para el doctor Jorge Sánchez Cordero, abogado especialista en la protección, defensa y preservación de bienes culturales. Los mexicanos tenemos que estar muy conscientes de la importancia que significa en materia identitaria nuestro patrimonio cultural. A eso he dedicado mi proyecto de vida. Con ese proyecto de vida he de morir. La ceremonia finalizó con la entrega de las preseas relativas a los años 2020, 2021 y 2022 en el ámbito de las artes visuales. Los premiados fueron el artista plástico Arnaldo Cohen, sobreviviente de la llamada Generación de la Ruptura, la gestora cultural y creadora de instituciones y museos Miriam Kaiser y la artista visual Mónica Mayer. Que el hecho de que una artista feminista esté aquí arriba ahorita es el trabajo de muchas historiadoras, curadoras, funcionarias y muchas mujeres que llevamos muchas décadas tratando de visibilizar el trabajo de las artistas. Entonces, pues muchas gracias. ¡Bravo! Siempre hemos vivido inventando, haciendo, imaginando cómo se deben de hacer las cosas. Aquí estamos, hemos trabajado aquí por y para México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y mañana no se pierdan Noticias 22, les tendremos el reporte de la entrega de Medalla de Oro Bellas Artes, por supuesto, con lo más destacado del arte y la cultura. Bueno, pues qué bien que ya se estén entregando físicamente estos grandes reconocimientos. Y fíjense que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico tiene nuevo dirigente. Vamos a conocer. La mañana de este 14 de diciembre de 2022, en una ceremonia en el Auditorio Arturo Rosenbluth del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, tomó posesión como su nuevo director, el doctor Alberto Sánchez Hernández, para el periodo 2022-2026, quien habla de algunos de los objetivos de su gestión. Queremos seguir siendo un referente nacional e internacional. Empezar a incidir más en la parte internacional, que nuestros estudios, investigaciones, estudiantes sean reconocidos más a nivel internacional, que ya lo son, o sea, no es que no suceda eso, pero queremos dar mayor proyección. Alberto Sánchez Hernández es doctor en Ciencias por el Departamento de Física de la institución que ahora dirige. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Parte de su trabajo se centra en el estudio de la interacción de protones y en los mecanismos de formación de hadrones. El científico destaca la competitividad y prestigio de los más de 16,000 egresados del CINVESTAB. Nuestros objetivos también es seguir formando investigadores e investigadoras que pues contribuyan a tratar de aumentar este porcentaje de cuántos científicos hay en relación a la población del país, ¿no? Entonces, somos una de las instituciones que ha aportado este número. Si lo comparas con el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, pues tenemos un gran porcentaje de esos. Consciente de la importancia de la ciencia para el desarrollo del país y de su financiamiento, apunta igualmente a su fortalecimiento a través de recursos diversos. Acercarse a la iniciativa privada, a las industrias, a otros entes más allá del gobierno que pudieran aportar a la ciencia, en la que a su vez se retribuya, como tú bien lo mencionas, en un producto, en un desarrollo, en algo que pueda ser aplicado directamente a la sociedad. Esa es otra parte que vamos a trabajar durante mi gestión, tratar de hacernos llegar de recursos de otras fuentes, no necesariamente del gobierno federal. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Con más de 60 obras de teatro, 17 novelas publicadas y 10 traducciones, hay alguien que ya tiene su teatro, Rafa. Vamos a celebrar, por supuesto, la vida de Luisa Josefina Hernández. La dramaturga, novelista y ensayista mexicana Luisa Josefina Hernández recibió un homenaje por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro. Como parte del reconocimiento a su trabajo en las artes escénicas del país, el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque fue renombrado en su honor. Primero, es una de las creadoras vivas más importantes del siglo pasado, o de este siglo también. Sus aportes tienen que ver no solamente con una diversidad de estilos y formas de escribir o de plantear, sino desde la creación, de la dirección, de diversas posturas. El homenaje consistió en hacer un recorrido por su obra a través de una lectura de textos inéditos, así como en recordar los aportes al Teatro Nacional de quien fuera profesora de arte dramático en el IMBAL y en la UNAM. Para nosotros también es muy importante y es un mensaje clave. Primero, el Centro Cultural del Bosque está cumpliendo 60 años este 2022. Segundo, la mayoría de los edificios, de los espacios escénicos han sido remodelados, rehabilitados entre el 2021 y 2022. Y tercero, de los espacios dedicados a teatro, específicamente aquí en el Centro Cultural del Bosque, ninguno hasta ahora tiene el nombre de una mujer. Se espera que para el próximo año la Compañía Nacional de Teatro presente propuestas escénicas de Luisa Josefina Hernández. Noticias 22, Karen Rivera. Ya nos anticipabas, Laura, al inicio del programa, sí, esta muestra muy atractiva que nos lleva antes de la conquista. Efectivamente, en tiempos novohispanos. Son 3 grandes colecciones que llegan al Museo Arocena. Vamos a conocerlas. Al Museo Arocena de Torreón, Coahuila, ha llegado Símbolo y Reino, una colección de 60 obras provenientes del acervo del Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo Soumaya. Reunimos diferentes obras, pinceles, tiempos, estilos, grandes portentos de la cultura manierista y barroca, como Baltasar de Chaveorio, Andrés de Concha, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Juan Rodríguez Juárez, entre muchos más, para que justamente desde un bastión contemporáneo, precisamente en esta mirada simbólica, podemos encontrar guiños que siguen estando presentes en nuestra cultura contemporánea. Reunir estas 3 colecciones novohispanas llevó aproximadamente 3 años. La muestra contempla 6 grandes núcleos. Abre la muestra, como a lo largo de toda la misma, con un espejo entre la tradición civil y la tradición religiosa. Es decir, el primero de ellos se refiere al Agnus Dei, el Cordero Místico, la figura que lo encontraremos de igual manera en un retrato de carácter religioso, hablándonos de Jesús justamente como Salvador de la humanidad, pero también en un retrato civil de los fondos del Munal, donde el Cordero cumple precisamente con la figura de hablar de inocencia. La vulnerabilidad del humano ante el poder del mal y las diversas representaciones del demonio dan cuerpo al segundo módulo de bondad y malignidad. De libros y saberes retoma el valor de los textos como agentes de conocimiento y su carácter de símbolo en el ejercicio espiritual. Las prendas, tanto del clero como de los retratos civiles, jugarán también con toda esa iconografía que nos define, nos significa y que sigue teniendo grandes resonancias en la cultura actual, y cierra la exposición con el núcleo dedicado a los encuentros y sincretismos. Anteriormente ya se ha visto esta exposición en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de Guadalupe de Zacatecas. Símbolo y Reino, 3 grandes colecciones novohispanas, se podrá visitar en el Museo Arocena hasta marzo del 2023. Después continuará con su itinerancia por la República Mexicana. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Antes de la pausa, les recordamos que del 16 al 23 de diciembre, el clásico de la época regresa al Auditorio Nacional, el Cascanueces. Ahí están las imágenes con la Compañía Nacional de Danza. Y para que nadie se quede sin verla, tenemos 10 pases dobles para la función de este viernes 16 de diciembre a las 3 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es enviar un correo a la dirección que en este momento aparece en sus pantallas, noticias22@canal22.org.mx. Pero bueno, vamos a poner un poco de dificultad, está muy fácil. Y nos digan, no hemos dicho quién es el autor, quién es el compositor de la música del Cascanueces, así de fácil. Y por este mismo medio, por la línea del correo electrónico, se le confirmará a los ganadores que tienen que presentarse el viernes 16 despuesito de las 2 de la tarde para recoger sus boletos con copia de una identificación. Así que a escribir en este momento. Que ahorita que tenemos pausa, rápido a mandar su correo. A googlear quién es el compositor. Un corte y regresamos. Sí, se la saben. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Sin aumentar ni crear más impuestos, sino integrando beneficios para sectores rezagados y vulnerables, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2023 para impulsar el desarrollo productivo, la estabilidad económica del país y el bienestar de la población. Senado de la República. 65ª legislatura. Durante mucho tiempo en México, el voto no contaba. La decisión sobre quién gobernaba se tomaba desde el gobierno. Y gracias a la lucha ciudadana, México cambió. Hoy el voto cuenta, se cuenta bien, y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos. A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti? Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Las cosas no van bien para Flavia. No juegues a ser grande. Regrésate con tus papás. Afortunadamente, Martín le abrirá las puertas de su casa y de su vida. Y aunque habrá diferencias, juntos podrán hacer un cambio notorio en su comunidad. Ellos traen comida y tú les prestas al baño. Todos felices como una gran familia. Cinema 22 Mexicano presenta Los Bañistas. Jueves, 22:30 horas. Vamos ahora a Alemania porque en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Kunsthalle de la ciudad de Mannheim se presenta una muy peculiar exposición sobre el grupo de vanguardia europeo del siglo XX llamado Cobra, dentro de pues toda esta época de movimientos culturales y artísticos, con gran influencia también a lo largo de este siglo, a pesar de su corta duración. Vamos a conectarnos enseguida con Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, para que nos amplíe la información. Valentina, te escuchamos, adelante. Hola, y es un gusto saludarlos desde Berlín, al igual que a todos los televidentes. La ciudad alemana de Mannheim, en el suroeste del país, presenta una interesante exposición sobre el grupo de vanguardia Cobra. El nombre Cobra es la unión de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, lugar de procedencia de los artistas representantes. La muestra titulada Becoming Cobra, convirtiéndose en Cobra, hace un recorrido por sus orígenes en la década de 1930 hasta su disolución en 1951. Casi 150 obras creadas antes de 1949 de pinturas, esculturas, gráficos, fotografías, obras textiles y cerámicas de artistas como Asger-Jorn, Appel, Constant, Corneille o Alechinsky, entre otros, dan testimonio de cómo el clima dominado por el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra marcaron los ideales del grupo, el deseo de libertad y paz para la creación.
La importancia de esta exposición es que revive un momento creativo muy poco explorado de este colectivo y da testimonio de uno de los tantos intentos del arte europeo de vanguardia de escapar del horror de la guerra y posguerra. A pesar de la corta duración, la base teórica y la práctica artística del grupo siguió influenciando a varios creadores y movimientos artísticos en el siglo XX. A los artistas los unía un enfoque común de trabajo, el interés por los lenguajes del expresionismo, el surrealismo y la abstracción y el rechazo a cualquier regla o canon preestablecido. Los artistas ponderaron la frescura y la espontaneidad de la acción de pintar, ahondando en un estudio sobre la materia, el color y sus respectivas combinaciones. Todos expresaban la voluntad de creación libre e intuitiva. Experimentaron la creación de obras de manera colectiva, sin una firma específica, integrando así el carácter lúdico y la espontaneidad de la imaginación infantil. ¿Cuáles eran los intereses comunes que los identificaba? ¿Qué los impulsaba a transformar el arte? Y lo más importante, ¿cómo podían cambiar la sociedad del momento a través de él? Esta última preocupación era la base de casi todos los movimientos de vanguardia del siglo XX. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado, TVW. Gracias, Valentina. Ya queda manifiesta esta idea de romper los cánones estéticos y artísticos de una época para marcar entonces un nuevo hito. Cambiamos de tema porque entre los folios del expediente de Ana Akhmatova, Alberto Ruiz Sánchez encontró un premio. Vamos a ver de qué se trata. Por su novela El expediente Ana Akhmatova, el escritor Alberto Ruiz Sánchez ha sido reconocido con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2022, distinción que otorga la Secretaría de Cultura Federal en conjunto con la Universidad de Colima. El jurado del premio destacó la profunda reflexión sobre el poder de la palabra frente al poder político que el escritor consigue gracias al pleno dominio de los recursos literarios. El hecho de que este premio haya sido otorgado por escritores que admiro y que son en gran parte maestros del oficio y que en sus anotaciones sobre por qué daban el premio reconozcan las dificultades y las soluciones técnicas del mismo, pues me alegra, ¿no? Porque es realmente un reconocimiento del oficio. En esta novela documental publicada por el sello Alfaguara, Alberto Ruiz Sánchez reconstruye la biografía de la poeta rusa Ana Akhmatova, a quien el régimen autoritario de Stalin silenció. Narrado como una especie de collage de voces, recuerdos y momentos, el libro nos habla también de la fuerza de la palabra poética ante la censura, pues la vida de Ana Akhmatova ejemplifica, a decir del escritor, la búsqueda de la luz en un bosque de sombras. Es la historia no solamente de la represión que ella sufrió, sino de toda la búsqueda que ella hizo por encontrar una manera de estar en el mundo, transformando todo lo que había a su alrededor en esos objetos frágiles que son las composiciones de palabras que llamamos poesía. Y vale la pena siempre conocer casos del pasado, porque con mucha frecuencia se aplican a lo que vivimos hoy y aquí, siempre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta iniciativa busca erradicar por completo el consumo de tabaco. En Nueva Zelanda se aprobó una ley que prohibirá el consumo del tabaco a las nuevas generaciones. Este nuevo reglamento, que entrará en vigor el 1 de enero, establece que nadie que haya nacido después del 1 de enero del 2009 podrá comprar cigarrillos, y cada año aumentará la edad mínima para comprar productos derivados del tabaco, lo que significa que en el año 2050 solo podrán adquirir estos productos las personas mayores a 41 años. Esta estrategia también reduce el número de vendedores autorizados de tabaco, de 6,000 a 600. Además, se redujo la cantidad de nicotina permitida para fumar.
Con estas nuevas normas, las autoridades de Nueva Zelanda pretenden declarar a su país libre de tabaco para el año 2025. Desafiando la gravedad, aquí los sueños son a la carta. Lo femenino me ha perseguido durante mis exposiciones, la última también fue sobre lo femenino. Es como la mirada de la mujer hacia la mujer. Antes los únicos que miraban en la época clásica eran los hombres y definían cómo era la mujer o qué sentía o qué tamaño tenía, y la mujer era como nada más un símbolo para fertilidad. No es lo que en estos tiempos es para nosotros la mujer. En Sueños a la Carta, la más reciente exposición de María José Lavín, la artista explora el cuerpo de la mujer y lo que representa. Llama la atención las esculturas suspendidas en el aire, realizadas con una pluma 3D. A mí se me ocurrió que aparte de que estén volando, flotando en los sueños, que el que interpreta cuando ve la obra forme parte de ella. El dispositivo no sirve de nada si no está el ser humano del otro lado. Y se me ocurrió que además tenían que caminar alrededor de este gineceo para sentir qué soñaban las mujeres, para sentir qué soñaban ellos con las mujeres y qué soñaban ellos con las sombras que proyectaban las mujeres. La artista presenta en el Seminario de Cultura Mexicana otras esculturas que aluden a lo onírico y al eros. Realmente aquí también está el erotismo, también eros es vida, muerte, el erotismo está patente, no solamente está patente, sino que hay alguna mujer, un par de mujeres que se agarran el vientre porque traen un hijo, es decir, está también la vida, ¿no? Es esa dicotomía entre la vida y la muerte. Esta fue la última pieza que hice, la roja, se llama Origen, que es muy claro que el origen de todas las mujeres es esto, ¿no? Entonces tenía que ser contundente, grande, roja. Todavía afuera hay unas piezas que son de barro, es la mujer que es tierra, digamos, y esta es la mujer que vuela, ¿no? Que somos las dos cosas, siempre jugando con esto inverso. Yo le llamo juego porque sí, uno empieza a hacer las cosas y te lleva a mundos que no sabes dónde ibas a llegar, digamos. Yo no pensé en esta pieza nunca, al principio del proyecto, y me fue llevando naturalmente a ella. Eso es lo divertido. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy en Debate 22, Kimberly Armengol recibe a la escritora Bárbara Anderson para hablar de su publicación Invisibles. La cita es al término de este espacio informativo. Ya lo saben, no se lo pierdan. Vamos a la pausa. Me diagnosticaron, si no mal recuerdo, hace casi año y medio. La noticia cuando te la dan, pues sí, te sorprende, te pone triste. José María tenía 14 años cuando empezó a sentirse cansado, sin ánimo, a ir continuamente al baño por las noches y a tener mucha sed. Después de unos estudios de laboratorio, encontraron que sus niveles de azúcar en sangre eran altos. Padecía diabetes. Puede que sí se haga complicado al inicio, igual se me complicó a mí, pero poco a poco te vas dando cuenta que esos productos al final, a largo plazo, también a las personas que no tengan esta enfermedad también les hace daño. México ocupa el 7º lugar mundial en el número de personas que padecen esta enfermedad. La diabetes tipo 1 es autoinmune. Esto significa que moléculas extrañas impiden la autorregulación de la glucosa. Anteriormente, esta era la más común en la población infantil, pero ahora ha cambiado y es más común la tipo 2, asociada con la obesidad y el sobrepeso. Desde los 90s incrementó en gente joven de 20 a 40 años e incluso lo más alarmante en los niños. La falta de actividad física, el cierre de parques y las clases a distancia derivados del confinamiento de la pandemia por COVID-19 fueron factores determinantes para el aumento de las cifras en infantes y adolescentes.
se sabía por Ensanud de 2018, la encuesta nacional de salud y nutrición, que era 38.5% de adiposidad en adolescentes, ¿no? Ya, tanto sobrepeso como obesidad, y ahora se reportó 43%, fue un 5% de incremento. En los pequeñitos, en los escolares de 6 a 12 años, era de 35% y ahora es 38-39%. El aumento de la ingesta de productos ultraprocesados como refrescos, jugos y dulces elevan el riesgo de padecer la enfermedad. Mientras más oportunamente diagnostiquemos estados prediabéticos o diabetes, mejor va a ser la esperanza de vida y la calidad de vida para esas personas. La diabetes se puede controlar, como lo hace Chema, quien vive su adolescencia de manera normal, aunque controlando sus niveles de glucosa. Es importante que en general la población joven sí se cuide de esas enfermedades, ya que muchas veces se puede prevenir. Los retos en su organización, las experiencias de los artistas y las aportaciones a la vida cultural de Guanajuato y de México. ¿Sabes qué es eso? Es una vida, maestro. Medio siglo. Una pieza audiovisual que celebra la permanencia del Cervantino. Cervantino 50, 5 décadas de la fiesta del espíritu. Estreno, miércoles 14 de diciembre, 22:30 horas. Retransmisión, jueves, 17 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Conocido como el poeta de la plástica por su personal estilo dentro de la figuración en el arte, el cual parte de un expresivo realismo hasta un expresionismo con una importante carga de la cultura oriental. Es Luis Nishizawa. Hijo de padre japonés y madre mexicana, fusionó en su arte esas dos culturas que dieron origen a cientos de obras o ventanas, como decía Luis Nishizawa, que permiten a las personas que miran el cuadro sumergirse en este y ser partícipe de sus aventuras y, más allá de que les guste, la sientan. Nacido en Cuautitlán, Estado de México, un niño retraído en la escuela al que le gustaba dibujar, que enriqueció el arte y la cultura de México desde diversas áreas. Fue pintor, ceramista, dibujante, vitralista, grabador, muralista y escultor, pero también escritor, maestro y promotor cultural. Yo nací en un pueblo, así de que conviví y fui pastor también del campo, entonces me encantó siempre el paisaje. Yo, por ejemplo, me he quedado en la isla, en los pies de la isla, a dormir, y el Nevado lo conozco muy bien todo. En la obra de Nishizawa se puede ver retratada la realidad entretejida con los sueños, recuerdos de su infancia, su relación con la naturaleza y el campo mexicano, el paisaje, el hombre, la mujer, las tradiciones populares, escenas costumbristas, naturalezas muertas y sus viajes. En una época los jóvenes pintores mexicanos tuvieron una influencia muy profunda de los norteamericanos, pero últimamente se vuelven a encontrar y para crear una obra muy personal. Yo mismo esta obra la considero parte de mí, bueno, de México, desde luego. He pintado el valle muchas veces. Su obra abarca casi todas las técnicas. Destaca su trabajo en litografía, acuarela, óleo, temple, tinta, grabado, madera, estampa japonesa, vidrio, cerámica y cera. Un pintor que dominó todos los géneros, destacando el retrato y el paisaje. Recibió numerosos premios y distinciones en México y el extranjero. Desde 1992, en Toluca, Estado de México, se encuentra el Museo Taller que lleva su nombre.
como reconocimiento a la labor docente que realizó a la formación de jóvenes pintores durante más de 4 décadas y también por su vasta creación plástica. Noticias 22, José Antonio Hernández. La obra de uno de los grandes cineastas israelíes, de los más aclamados del mundo, se encuentra en la Cineteca Nacional. Ti ricordi, Meir, subito dopo che ci siamo sposati sedevamo qui. Después de 5 años de planeación, la Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Francés de América Latina y la Embajada de Israel en México, lograron consolidar la retrospectiva dedicada al cineasta Amos Gitai. Se un uomo muore senza procreare, strappa le pagine. Thank you very much for your invitation and the entire team of the Cineteca in Mexico for the great work that you did. It's a big work to do 25 films, and so I'm very much looking forward to see you and to see the public in Mexico. It's a big honor, I'm aware of it. A partir del 25 de enero y a lo largo de un mes se exhibirán 25 películas de este cineasta, considerado uno de los más representativos del cine israelí. I think I'm very moved by this gesture, and also I'm grateful to the embassies of France and Israel, and also to all the cinematheques led by Frédéric Maire in Lausanne, who confederated the Belgium Cinematheque, the UCLA, of course the Lausanne, the French, and others, including Jerusalem, to restore all these big works. En su primer documental, House entrevistaba a los antiguos habitantes palestinos de una casa y a los judíos que fueron a vivir ahí después. Desde entonces, su cine ha sido militante, un retrato de su realidad. Ask me any question that you think, and I will tell you what I think, which is I've been doing it now more than 40 years since my first film, House, my first documentary. La muestra reúne títulos como Berrim Jerusalén, Golem, El espíritu del exilio, La arena del crimen, Yom Yom, Rosas a crédito y Al oeste del río Jordán. Noticias 22, Julio López. Y seguimos con cine porque Pinocho de Guillermo del Toro literalmente está conquistando también a la crítica cinematográfica. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que... La película Pinocho de Guillermo del Toro suma nuevas nominaciones. Este miércoles se dio a conocer que esta película basada en el cuento de Carlo Collodi es candidata para ganar en 3 categorías a los Critics' Choice Awards. Mejor música original por el trabajo de Alexander Desplat, mejor película animada y mejor canción por Chao Papá. Estos reconocimientos, que se otorgan a las mejores series y películas del año, se entregarán el próximo 15 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Nuestra estrella. De la mano de 2 consagrados personajes de la plástica, vamos a adentrarnos a la geometría de la plástica integral. Vamos a ver de qué se trata esto. La mancuerna que hicieron Juan O'Gorman y Diego Rivera se puede ver en el Cárcamo de Chapultepec, el Estadio de CU, el Museo Anahuacalli y otras creaciones de ambos artistas. Conocer más de este periodo, el cual algunos han llamado la cuarta etapa del muralismo, es el objetivo de la muestra Simbra, Geometría de la Plástica Integral. Esta cuarta etapa, reconocida por Siqueiros y por Juan O'Gorman, donde se sale, o sea, ya el muralismo de interior se transforma en escultopintura, esta integración plástica que se habla muchísimo aquí, esta ruptura de las fronteras entre la arquitectura, la escultura y la pintura. O'Gorman buscó piedras con color que después él y su amigo Rivera utilizaron para sus obras, pero antes experimentaron en el techo del Anahuacalli. En la otra sala está una estructura de Simbra con piedras y con una propuesta de cómo se habría terminado uno de los techos del museo que justo no fue terminado. Hay 2 techos de 23 salas que no tienen mural. Entonces hicimos una Simbra, hicimos como una recreación de cómo se habría hecho. Esta exposición es una cocuraduría de
de Daniel Vargas Parra conmigo. Y ese era el centro, la madera que acompañó a Diego Rivera y que desaparece, ¿no? Porque él se subía en todos estos sistemas de polines y de barrotes muy complejos con los que hacía murales de 30 metros incluso. Hay unas fotografías del Teatro de los Insurgentes donde él está al centro y es pues el andamio que usaron en ese momento. La muestra que presenta el Museo Nahuacalli incluye fotografías y bocetos de distintos proyectos de Rivera, en donde utilizó esta técnica de colocar piedras y posteriormente mosaicos en algunos de sus murales, así como la referencia que hace de las culturas prehispánicas. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una muy breve pausa. Tenemos más aquí en Noticias 22. Ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Al noreste de Brasil, algunas personas viven contrastados en sus deseos y delimitados por el espacio físico. Oi meninos, tudo bem? Vamos comprar perfume hoje? Él trabaja en las tradicionales vaquejadas, pero sueña con crear y con una vida mejor. Tô achando que essa aí tá melhor que a primeira ainda, sabia? Tô feliz também com ela. Por que aqui tá com Y? Que nome artístico, bestalhada. Bora, deixa eu essa crina. Buey Neón. Dirección: Gabriel Mascaro. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. ¡Ay, Dios mío, qué cansada estoy! Esta gente se cree que uno va a vivir aquí en esta terminal. El amor y la amistad florecen entre los pasajeros de un autobús en Cuba. La guagua no tiene solución. Si no fuera por eso, ahora no estuviéramos aquí. Yo lo hice para eso. Para que tú y yo estuviéramos aquí ahora. Una experiencia en la que cada uno va a descubrir lo mejor de sí mismo. ¡Se comieron a mi gato! ¡Ay, qué gato, qué gato! Lista de espera. Dirección: Juan Carlos Davillo. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Los esperamos en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar con la escritora Bárbara Anderson con relación a su libro Invisibles. Son 24 historias de éxito de personas con alguna discapacidad que han luchado con todo por realizar sus sueños en México. Hoy, a las 9. Hoy, 21 horas. Les presentamos ahora la tercera y última parte del serial que nos preparó Katia León a propósito de la relación México-Reino Unido, esto en doble lectura. En la entrega anterior presentamos a dos de las asociaciones británicas que operan principalmente en la Ciudad de México, la British Society y la St. Andrews Society, las cuales se han fusionado y comparten membresía. Este año decidieron organizar eventos conjuntos, con el fin de ir reconstruyendo la comunidad que se había dispersado debido a la pandemia. Uno de ellos es el Bonfire Night, que se celebra el 5 de noviembre en conmemoración del fracaso del atentado de 1605, en el que una facción de católicos, entre los que se encontraba Guy Fawkes, intentaron destruir el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento en Londres. La celebración en la Ciudad de México se realiza en el Club Reforma de la Comunidad Británica, en Naucalpan. Ahí se enciende una gran fogata en donde se quema una figura que representa a Guy Fawkes y se acompaña de fuegos artificiales y comida. Este año, St. Andrews Society se unió al convivio con la banda de gaitas, bailes escoceses y los mini Highland Games, que consistieron en el lanzamiento de troncos para chicos y grandes.
Y de verdad funcionó súper bien y yo creo que fue uno de los detalles que ayudó que el evento fue un sell-out completo. Los eventos que hacemos normalmente ocurren en la Ciudad de México, aunque a través de los eventos virtuales hemos podido llegar un poco más lejos y tratar de conectar a la comunidad, ¿no? Tenemos una página en Facebook, Instagram y Twitter, entonces tratamos de llegar al más allá o contactarnos con más británicos y escoceses y gente del Reino Unido a través de las redes sociales. Mediante estas redes, los británicos promocionan los pequeños negocios que tienen en México. Los más populares son de comida. Para negocios grandes está la British Chamber of Commerce in Mexico, así como la sección de negocios de la embajada. Respecto al error común que se comete en casi todo el mundo de confundir el concepto de Reino Unido con Inglaterra, el embajador Benjamin comentó: A veces me da lata corregir a las personas, ¿no? Porque a mí se me refiere más que nada aquí en términos populares como embajador de Inglaterra. Y la verdad que no lo soy embajador del Reino Unido porque Inglaterra encuentro que le suena a todo el mundo en el mundo del habla hispana, pero el Reino Unido suena mucho más, no sé, tieso, ¿no? El diplomático, con 37 años de carrera, lleva 16 meses en México y durante ese lapso ha visitado 15 de los 32 estados del país. Encuentro importantísimo que los diplomáticos viajen también afuera de la capital, porque la capital de cualquier país, de México, del Reino Unido, de la gran mayoría de los países en el mundo, la capital representa una burbuja, ¿no? Burbuja política, económica, cultural, y hay que ver cuáles son las realidades vividas por millones de ciudadanos en los estados, en las distintas regiones del país. La aceptación y las actitudes generalizadas en México para con mi país siguen siendo muy positivas. Qué gran honor resulta ser el representante del Reino Unido, no de Inglaterra, ojo, en este gran país de México. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche queremos rendir un recuerdo a la memoria de Raquel Tibol, la historiadora de arte. Nació el 14 de diciembre de 1923 en Basavilbaso, Argentina. Crítica de arte, museógrafa, investigadora, se consagró como un referente indiscutible para entender el arte contemporáneo, de manera particular el arte mexicano. Raquel Tibol fue enviada a México para entrevistar a Diego Rivera en 1953, cuando trabajaba para un diario y una estación de radio en Chile. Su reunión sería con motivo del Congreso de Izquierda. Sin embargo, luego de la cancelación del evento, ella comenzó a entrevistar a artistas y cineastas para analizar sus piezas y comentarlas a profundidad en múltiples publicaciones como Política, México en la cultura, Cali y Proceso. Fue una tarea además que aportó una serie de pautas para poder comprender el ejercicio crítico en nuestro país y la pertinencia de ciertas prácticas artísticas. Se distinguió además por su interés en el trabajo de los artistas jóvenes y la propuesta fresca. Además, se caracterizó por abrir brechas profesionales en campos de la curaduría y la museografía. Raquel Tibol falleció el 22 de febrero de 2015 en la Ciudad de México. No obstante, su legado sigue vivo y se puede consultar en más de una veintena de publicaciones. Aquí la tuvimos en varias ocasiones, vino incluso aquí al estudio, amigos, Rafa, y bueno, pues era muy generosa con sus comentarios, no tenía ninguna restricción, ningún filtro, eso se agradece en un crítico, ¿no? Es necesario y hace mucha falta esa agudeza, y extrañamos mucho a Raquel Tibol, y por eso hoy decidimos honrar su memoria a propósito de un aniversario más de su natalicio. Vaya pues este recuerdo y este humilde homenaje que le rendimos esta noche. Y cambiando de tema, aquí también les compartimos una oportunidad ahora para echar un vistazo a la intimidad de Emma Hurtado. En la recta final del 2022, el Museo de Arte Moderno se aproxima a la figura de Emma Hurtado,
más de 600 piezas pertenecientes al acervo personal de la promotora y gestora mexicana nos develan diferentes aspectos de su vida y, por supuesto, de su relación con Diego Rivera. Es un archivo inédito que se compone de fotografías, de documentos, de ropa, de obras, de dibujos y de acuarelas que poseía la familia de Emma Hurtado, especialmente su sobrino, el arquitecto Juan Hurtado. Es una revisión que llevamos haciendo María Estela Duarte conmigo desde el 2019 y nos hemos encontrado documentos inéditos, sobre todo de los últimos años de vida de Diego Rivera. Del acervo se analizaron aproximadamente 3.000 documentos y no se exhibe siquiera la mitad de los materiales. De acuerdo con Valentina García Burgos, aún deben estudiar por lo menos otros 3.000 archivos. Con apenas este 20% se crearon 3 núcleos. El primero se llama Gabinete, es un núcleo donde queremos presentar a Emma Hurtado, para no solo entender que Emma Hurtado fue una mujer que su atribución es haber estado casada o haber sido compañera y amiga entrañable de Diego Rivera, sino presentarla como una mujer que es fuera de época. Fue contadora, fue la primera guía de turismo certificada en el país, es decir, la primera credencial que expidió el país en 1935 de una guía de turismo. El segundo módulo recapitula los 18 viajes que Emma y Diego hicieron por toda la República. Podemos reconstruir mucho de lo que las obras de Diego que todos conocemos, ¿no? Siempre hablamos de estas obras, pero nunca hablamos de el contexto de producción de estas obras. Gracias a las memorias de Emma y su archivo tenemos muchísimas más coordenadas de todas estas obras y podemos hablar más del proceso creativo. El último núcleo de la exposición da cuenta de las habilidades administrativas de Hurtado. Gracias a ella, Diego Rivera alcanzó la estabilidad económica, que le dio muchísima tranquilidad en cuanto a lo administrativo. Emma Hurtado era muy hábil para el comercio y para la administración, por lo tanto fue gracias a Emma Hurtado que la estabilidad económica de Diego Rivera también tuvo un descanso y que le permitió hacer el Anahuacalli, que le permitió hacer el Cárcamo, que le permitió tener más trabajadores. Memorias de un retrato, Emma Hurtado y Diego Rivera, se puede ver en el Museo de Arte Moderno hasta el 16 de abril del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Qué les parece si nos dejamos seducir por la vida del circo? Una soga es el punto de partida para que un par de payasos creen el mágico universo del circo. Hemos aprendido muchísimo. Hemos decidido recopilar las mejores artes escénicas circenses para poder llevarlas a cabo y traerlas en esta ocasión aquí al Teatro Esperanza Iris. ¿Qué veremos? No es el qué veremos, ¿qué sentiremos? Ese es el objetivo de Vie Cirque. Transmitir un sinfín de emociones con el público, creer nuevamente en las artes escénicas circenses. Vie Cirque es el nombre de este montaje y el de la compañía que lo presenta. La agrupación ha llevado su arte en 2 ocasiones a Europa. Vie Cirque es una celebración de estas disciplinas y de la vida, en una reivindicación de un espectáculo que tuvo que parar debido a la pandemia, vivencia de la cual se inspiran. Y decidimos escribir justamente esta historia, Vie Cirque, que básicamente el sentimiento final del espectáculo es el mismo sentimiento que nosotros tuvimos cuando nosotros nos dicen que va a ser nuestra última función, pero con el público. El público, terminando el espectáculo, sale con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque saben que es el último espectáculo y es el mismo sentimiento que nosotros tuvimos inicialmente cuando nos dicen que ya no se va a poder. Nosotros creemos que tenemos toda la preparación para poder actualizarlo poco a poco. ¿Y a qué me refiero con actualizarlo? Mostrarle a la gente que el circo es arte, que el circo es cultura, que el circo es vida, pero no nada más el circo, también el teatro. ¿Por qué? Porque son 2 artes que, si bien se conjugan, es muy difícil poder llevarlos a cabo al mismo tiempo. Vie Cirque
se presenta el sábado 7 de enero a las 19 horas y el domingo 8 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y nos despedimos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy rindiendo un recuerdo a Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el creador del Grillito Cantor, dejó este plano material un 14 de diciembre, pero de 1990. Laura, un cantautor mexicano que conquistó el corazón de varias generaciones de niños. Yo creo que se sigue escuchando. Se sigue escuchando. ¿Por qué no escucharse? Porque además tiene